Nosotros tenemos que definir muy bien cuál es mi población, hacia cuál va a ser mi universo con todas las características en donde todas las personas que participan tienen una misma característica. Entonces, en el caso de la I, estamos hablando de la variable independiente. La variable independiente es aquella que la conocemos como causa, es aquella que genera un cambio en otro. En los estudios, como ustedes ya ven, tenemos varios tipos de estudios. Tenemos tipos en los estudios cuantitativos, estudios descriptivos, estudios analíticos, y dentro de los analíticos tenemos aquellos que son transversales, aquellos que son longitudinales, y en el caso de los estudios transversales, en donde la pregunta, la recolección de la información es en un solo momento, no sabemos en muchos casos cuál es primero, el huevo o la gallina. Eso no lo podemos saber en un estudio transversal. Sin embargo, si es que nosotros ya nos planteamos algún tipo de asociación, ya teóricamente vamos generando una hipótesis. Entonces, vamos con la C. La C es el grupo con el cual yo voy a comparar. Vamos a ver en el outcome, es el efecto, y la T es el tiempo. Entonces voy a hacer un ejemplo para que ustedes puedan mirar. Entonces, como les decía, tenemos una variable independiente. Esta variable independiente se le conoce como causa, y tenemos una variable dependiente que en inglés es outcome, que es el efecto. Entonces, el objetivo de una pregunta analítica es que uno se plantea una variable independiente y una variable dependiente. Si yo pongo un estudio, que es un estudio en una sola medida, yo les pregunto a la vez, por ejemplo, a un grupo de personas cuántos tienen depresión, cuántos no tienen depresión, y a la vez les pregunto si realizan o no realizan ejercicio. Entonces, si yo les hago la pregunta en un solo momento, yo no voy a saber si primero estuvo la depresión o primero estuvo el hacer o no hacer ejercicio. En cambio, cuando hago un estudio de seguimiento, por ejemplo, en un grupo de personas que tienen depresión y otro grupo que no tiene depresión, y hago que les sigo en el tiempo y veo cuántos hacen ejercicio y cuántos no. Ahí yo puedo ver causalidad, es decir, causa-efecto. O al revés, un grupo que hace ejercicio, otro grupo que no hace ejercicio, no tiene ninguno de los dos depresión, y veo en el tiempo cuántos desarrollan depresión, ahí puedo ver si el ejercicio hace o no hace un efecto. Esto de aquí que yo me planteo, tengo que leer, tengo que reforzar con la teoría, con el marco teórico, y ver qué es lo que dice la teoría. En la teoría, todavía el tema del ejercicio y la depresión se ha visto que tienen una causalidad, tanto el ejercicio, el no hacer ejercicio se ha visto que puede tener un efecto en el desarrollo de depresión, como el tener depresión hace que las personas no hagan ejercicio. Entonces va a depender de cómo yo plantee mi hipótesis, cómo yo plantee mi marco teórico, de qué forma yo voy a analizar y voy a desarrollar mi estudio. Si yo digo que voy a hacer un estudio longitudinal, voy a seguir en el tiempo a las personas, voy a ver qué pasa en el tiempo, obviamente ahí puedo hablar ya de causa-efecto con temporalidad. Sin embargo, si yo tomo a todos y les pregunto en un solo momento, yo tengo que respaldar teóricamente mi análisis. Si para mí el ejercicio es mi variable independiente, el hacer o no hacer ejercicio, y la dependiente
es la depresión, yo tengo que respaldar esto teóricamente. Tales estudios que han visto que el hacer o no hacer ejercicio aumenta o disminuye la prevalencia o la incidencia de depresión. Entonces, el plantearse bien la variable independiente y el efecto o outcome es clave para el resto de su protocolo de investigación. El plantearse muy bien la pregunta de investigación va a hacer que su protocolo sea fácil de desarrollar. Entonces, si yo me planteo una pregunta con este ejemplo, y es un ejemplo de asociación, entonces yo digo, ¿cuál es la asociación entre el ejercicio y depresión en, me invento, adultos mayores de la ciudad de Cuenca en el año 2025? Entonces aquí yo puedo ya observar algunas partes de la estructura de una pregunta de investigación cuantitativa. Primero, como les había planteado, la variable independiente va primero, mi pregunta de investigación yo la estoy colocando primero y la pregunta, el outcome, que es mi variable dependiente, es la depresión, la coloco después. Cuando yo digo asociación, estoy hablando de un estudio transversal porque no estoy diciendo cuál es el efecto. Si yo digo cuál es el efecto, ya estoy hablando de tiempo. Entonces aquí estoy hablando de un estudio transversal. Cuando digo efecto, estoy hablando de un estudio longitudinal. Longitudinal. Si le quiero pasar esto, que yo planteo un estudio transversal a uno longitudinal, únicamente cambio y coloco. ¿Cuál es el efecto del ejercicio en la depresión, en el desarrollo de depresión o en la aparición o en la incidencia, por ejemplo, de depresión en adultos mayores de la ciudad de Cuenca en el año 2025? Entonces, yo pasé de un estudio transversal en donde hablo de asociación, aquí puedo utilizar la palabra asociación, relación, a de un estudio longitudinal en donde hay un seguimiento. Si es que yo quiero que no sea el ejercicio la independiente, sino quiero que sea la dependiente, cambio obviamente. Acá le pongo a la depresión, acá el ejercicio. Y en esta pregunta igual, primero pongo cuál es el efecto de la depresión en la incidencia de hacer ejercicio en adultos mayores. Entonces, es importante ver esa estructura en la pregunta de investigación porque voy a saber cuál va a ser la variable dependiente y cuál la independiente. En una investigación, la variable dependiente es aquella a la cual le doy el protagonismo, a la que le describo su prevalencia, su incidencia, cómo se distribuye en hombres, en mujeres. Entonces, mi marco teórico, mi estado del arte, se va a enfocar primero en esta variable. Y después va a empezar a describir la variable independiente que yo me planteé y otras variables que puedan afectar a la depresión. Entonces, en esta pregunta ya tenemos la población, como ustedes se fijan, son los adultos mayores de la ciudad de Cuenca. No sé qué pasó aquí. Ya. Adultos mayores de la ciudad de Cuenca y el tiempo, el año 2025.
Esta es una estructura básica de una pregunta de investigación, pero de una pregunta de investigación analítica, no descriptiva. En la descriptiva yo no necesito colocar la variable independiente o dependiente, sino la variable que yo voy a describir. Ojo, una variable es aquella que varía. Por lo tanto, ser joven ya no es una variable en mi estudio porque todos son adultos mayores. Entonces tengo que tener claro que si es que yo planteo una población con una característica en común, esa ya no es una variable. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, voy a hacer un estudio en un colegio de mujeres, en un colegio, bueno, ahora ya no existe, pero antes existían colegios solo de hombres, solo de mujeres. Digo, voy a hacer un estudio en un colegio de mujeres. ¿El sexo será una variable, sí o no? Voy a hacer un estudio en un colegio de mujeres. ¿El sexo es una variable, sí o no? No, No creo que sea una variable. No, deja de ser una variable. Digo, voy a hacer un estudio con ustedes, con este grupo. Nivel de posgrado será una variable. Pues sí, porque algunos tienen otros posgrados, tienen otros estudios. Em, si es que digo, estudiantes de la Universidad de Cuenca, ¿será una variable o será mi población? Población. Entonces tengo que diferenciar. Si yo digo que hago mi estudio en mujeres, yo ya sé que no voy a comparar con hombres. Entonces ya no es una variable. Pero si mi objetivo es comparar hombres y mujeres, tengo que tener claro que no puedo escoger únicamente a una población de mujeres, sino tiene que haber variabilidad. Entonces, el momento que ustedes deciden cuál es su población de estudio, dejan justamente de ver esa variable. A veces la población en los estudios cuantitativos puede ser muy pequeña. En el momento que es muy pequeña la población de estudio, eh, probablemente no puedan alcanzar a un N. ¿Cuál es un N estadísticamente que nosotros podamos hacer análisis? No hay un acuerdo internacional fuerte, no hay un acuerdo internacional que uno diga, sí, basémonos en esto, porque depende. Por ejemplo, en enfermedades raras, los casos que haya. Ahí no podemos ser muy estrictos porque es los casos que existen si es una enfermedad rara. Pero si es que es una población que tenemos al menos 60 casos, nosotros podemos hacer análisis y recoger muchas variables. Pero si es menor a este, va a ser difícil hacer análisis estadísticos. Es el momento que ustedes se plantean una población, por poner un ejemplo, se plantean una población adulta mayor y en la institución en donde yo voy a hacer mi estudio, solamente tengo 5 personas adultas mayores, podré desarrollar una tesis que estadísticamente me permita inferir, es decir, que sea potente, no va a ser posible. Entonces yo digo, ya, entonces voy a ampliar mi población y que ser adulto mayor sea una variable. Entonces yo no digo la asociación del ejercicio con la depresión en adultos mayores, sino puedo retirar y puedo decir, a ver, espera, puedo retirar mayores y decir en adultos de la ciudad de Cuenca o de la institución, del hospital, etc. ¿Por qué? Porque me permite tener un número de participantes más amplio. Uno de los retos que uno tiene en el momento que escoge una población es que la población no sea fácil de captar. Por lo que ahí les recomiendo, en el caso de que ustedes, su pregunta de investigación, eh, puedan recoger la información en población institucionalizada, es más fácil que en no institucionalizada. Pero si ustedes se ponen un reto de hacer en una población que no está en una institución, sino es una población de un cantón, de una ciudad,
Ahí ustedes pueden mirar de qué forma uno puede hacer el muestreo, que eso lo veremos en el futuro. Pero justamente a qué voy, a que puedan escoger una población que les permita desarrollar una tesis y que no se caiga el momento en el que ustedes están recolectando la información y las personas no quieran participar. Eh, ¿Qué es más fácil? Recolectar información, por ejemplo, en estudiantes de pregrado de una universidad que está a mi lado versus decir que voy a recolectar información en China. Obviamente es más fácil en la universidad que está cerca de mí que en un país muy lejos que hablan otro idioma y que es difícil acceder. Les pongo un ejemplo muy distante, pero traten de que su población sea lo más accesible posible a ustedes. Si ustedes trabajan en una institución que les abre las puertas y ustedes dicen, si aquí va a ser, eh, mi población va a ser de esta institución porque tengo las puertas abiertas, yo trabajo ahí, conozco a las personas, de seguro me van a colaborar, versus pensar en una población en la cual va a ser de difícil acceso o voy a tener que movilizarme mucho. Entonces, ¿para qué les digo estos tips? Para que ustedes puedan ver si es factible o no responder esa pregunta de investigación. Entonces, voy a hacer una pregunta de investigación y ustedes van a escribir picot y lo van a poner en los comentarios. Espérenme para ver cómo le agrego una hojita. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Dónde está la hoja? Ya, así es. Listo. Muy bien, entonces yo voy a poner una pregunta de investigación. Ustedes van a colocar cuál es la población, cuál es la variable independiente, cuál es el grupo de comparación. En el ejemplo anterior me olvidé reforzar esa parte. Si yo digo cuál es el efecto de hacer ejercicio en la depresión, yo ya pienso o ya de por sí sé que estoy comparando a aquellos que hacen ejercicio con los que no hacen ejercicio. Pero a veces yo sí tengo que identificar el grupo de comparación. Por ejemplo, cuando yo digo, ¿cuál es el efecto de la amoxicilina en, eh, en el cambio a ver, ¿cuál es el efecto de la amoxicilina en una infección X? Entonces ahí yo sé que estoy comparando a aquellos que toman amoxicilina con los que no toman amoxicilina y qué efecto tienen esta infección. Pero si es que yo digo, ¿qué efecto tiene la amoxicilina versus la ceftriaxona, otro antibiótico? Entonces yo digo, estoy comparando con aquellos que toman ceftriaxona, no con aquellos que no toman amoxicilina. O en el caso del ejercicio, aquellos que hacen ejercicio 5 días a la semana versus aquellos que hacen ejercicios 2 días a la semana. No siempre se necesita aclarar el grupo de comparación porque yo ya lo puedo definir. Si no me ponen un grupo, sé que es con el grupo contrario. Pero si es que es necesario, a veces, por ejemplo, en estudios de ensayos clínicos, ponen el medicamento nuevo versus el antiguo, o el medicamento nuevo versus otros dos grupos de medicamentos, o el nuevo medicamento versus un placebo. Entonces, a veces sí hay y es necesario aclarar cuando no se da por sentado. Y van a colocar cuál es el outcome o variable dependiente y el tiempo. Entonces les voy a colocar un ejemplo y ustedes van a escribir en el chat, las 16 personas que están aquí, eh, cuál es la respuesta. Entonces, yo les voy a poner cuál es la opción
entre el uso de audífonos y los asistentes de bicicleta en adolescentes del Colegio Hermano Miguel de la ciudad de Cuenca en el año 2025. Listo, entonces en el chat van a colocar estas 5 partes de esta pregunta. Vamos a ver cómo les va. Si alguien hizo alguna pregunta, La comparación. ya, voy a escribirles aquí para que le tengan presente. Esta es la población, esta es la variable independiente, voy a poner para que no se confunda. Independiente, el grupo de comparación, el outcome o variable dependiente y el tiempo. Y listo.